Buenas, profesora y compañeros. El tema que nos correspondió a nosotros es el de vías de administración de medicamentos nasal. Mi grupo está conformado por María Delfina Chávez, Johan Leandro, Melanie Vargas y mi persona, Melanie Solano. Bueno, la vía nasal representa una alternativa parenteral para aquellos fármacos cuya administración oral es un poco complicada, ya sea porque no es posible la degradación, no debido a la degradación en el tracto gastrointestinal o a la presencia de algún efecto de primer paso importante. La vía de administración idónea, bueno, tenemos dos. Para lo que es absorción sistémica, tenemos que la mucosa nasal presenta unos 100 centímetros cúbicos, no, cuadrados de superficie, o sea, es una gran superficie y cuenta con vascularización y por ser también de fácil acceso, es que es una administración idónea. Sin embargo, también está para lo que es absorción tópica, que acá hablamos cuando una persona está congestionada. Cuando hablamos de que una persona está congestionada, sabemos que es que los capilares que están acá en las fosas nasales están dilatados. Entonces, es cuando la persona se encuentra congestionada. Por lo tanto, entonces se le administra algo como un inhalatorio, como el que vemos acá en la imagen, para facilitar esta descongestión en lo que son los capilares de las fosas nasales. También están los antialérgicos y los antiinfecciosos. Un aclaramiento, un inconveniente que presenta esta vía es el aclaramiento mucociliar, porque sabemos que este es un mecanismo de constante limpieza de la mucosa nasal. Entonces, por eso es que va a haber un inconveniente, porque si la persona se está administrando un medicamento vía tópica, por ejemplo, entonces como la mucosa se está limpiando constantemente, puede que se desplace este también, ¿verdad? Bueno, la función principal de la nariz es modificar la composición del aire al ser inspirado. Entonces, cuando inspiramos el aire, el proceso es que se va a calentar a partir de que uno lo inhala. Luego este se va a humedecer. Luego se va a filtrar las partículas, como por ejemplo el polvo y bacterias u otras. Los aspectos anatomofisiológicos más relevantes son las fosas nasales, rinofaringe, tabique nasal y los cornetes, que acá en esta imagen los podemos ver. Que bueno, acá contamos con el cornete superior, si no me equivoco, este es el cornete medio y este es el inferior. Por acá podemos ver donde nos señalan la fosa nasal, acá el tabique, como ya se los había mencionado, es acá. Bueno, ahí podemos ver más estructuras como el seno esfenoideo y los bulbos olfatorios, entre otros. Por eso tenemos que la morfología de lo que es la nariz confiere una elevada resistencia al flujo del aire y en consecuencia asegura un contacto prolongado entre el aire y la mucosa nasal. Dentro del epitelio que tenemos para la nariz, tenemos las células columnares y ciliadas. Columnares porque se presentan así de esta forma y ciliadas porque, como podemos ver, son como pelitos, por decirlo así. Están también las células de Courbet, que son estas otras, células basales, las glándulas de la mucosa y las lagrimales. La mucosa nasal y bronquial presentan también, el epitelio, que como lo podemos ver también en esta imagen, es pseudoestratificado columnar ciliado. Acá
podemos ver los cilios y las columnas, como lo vimos acá en esta otra imagen que se ve más bonita. También podemos ver, bueno, en esta otra imagen, acá, donde se ven más como cilios. En esta podemos ver la presencia de los sinusoides venosos y la mucosa nasal. Si no me equivoco, por acá están los sinusoides venosos. Y como que este ya sería como el epitelio en sí o el músculo, algo así es. Bueno, acá en el 4, músculo liso, eh, eh, bronquial, el epitelio, las glándulas, el músculo liso y los venos sinusoides. La irrigación, bueno, la irrigación, la mucosa está altamente vascularizada con abundantes capilares, como ya lo mencioné. Por eso es que hablábamos de la congestión nasal, que también presentan también vasos sanguíneos. La mucosidad, bueno, la mucosidad es una barrera, constituye una barrera franquear durante el proceso de absorción de un fármaco a través de la mucosa, donde ésta está constituida por agua, electrolitos y proteínas y tienen un pH ligeramente ácido, de 5.5 a 6.5, y que ésta es capaz de captar partículas y en consecuencia mejorar un poco más lo que es la filtración del aire. Dentro de aclaramiento, las células ciliadas transportan la mucosidad hacia la faringe, y esto es en una velocidad de 5 a 6 milímetros entre minuto. Pero tenemos que la profundidad de la cavidad nasal es de 12 a 15 centímetros y el tiempo de contacto de una partícula de estos puede ser de 20 a 30 minutos. Muy buenas, profesora y compañeros. Continuando entonces con la exposición, ¿verdad? Con lo que corresponde el mecanismo de absorción nasal. Este proceso se da por medio de un proceso de difusión pasiva, ¿verdad? Recordemos que lo que sería difusión pasiva no se va a necesitar un aporte externo de energía, ¿verdad? Este va a ser un proceso de primer orden, ¿verdad? Que se va a desarrollar a favor de gradientes de concentración. Esto quiere decir que va a ser de un lugar de mayor concentración a menor concentración y también por un proceso de difusión convectiva. Esto quiere decir que se van a utilizar en los poros también, ¿verdad? En estos procesos de difusión convectiva solo se eliminan las moléculas de bajo peso molecular por medio de la ultrafiltración, que en este caso entonces es como lo que mencioné anteriormente, lo de los poros, ¿verdad? Las moléculas lipófilas se utilizan fundamentalmente en este mecanismo de absorción. Recordemos que las moléculas lipófilas son todas aquellas que van a tener cierta afinidad, ¿verdad? Por las sustancias con propiedades grasosas, digámoslo así, ¿verdad? Con lo que corresponde entonces los factores que influyen en la absorción nasal, tenemos que son 5: los factores anatómicos, los factores fisiológicos, factores patológicos, factores ambientales y factores inherentes a la formulación. Esto quiere decir que son los factores que son muy propios, ¿verdad?, de la forma farmacéutica como tal, ¿verdad? No van a tener que ver, digamos, tanto con la cavidad nasal o la persona o el organismo, ¿verdad?, sino solamente con la forma farmacéutica. Los factores anatomofisiológicos, ¿verdad? Entre ellos tenemos que es el volumen y la longitud de la cavidad nasal. Recordemos que no todas las personas tienen el mismo tamaño de la cavidad nasal, ¿verdad? Entonces, en este caso, eso también va a influir mucho. La superficie del epitelio nasal, ¿verdad? También se va a tomar mucho en cuenta la vascularización de la zona, que ahorita en un momento vamos a comentar un poquitito más a fondo esto. La velocidad de flujo del moco, ¿verdad? Que eso también va a ser muy importante. Y el contenido enzimático de la mucosa. Con respecto a lo que es la velocidad de flujo del moco, esta debe ser constante, ¿verdad? Importante. También importante mencionar que a mayor longitud,
¿verdad? Mayor es el tiempo de contacto del fármaco con la mucosa nasal. Sí. Mil disculpas por la interferencia de los perritos, ¿verdad? Ellos no saben que estoy grabando. Ok, continuando entonces, con respecto al tema de la vascularización de la zona, ¿verdad? Aquí va también a influir mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mayor vascularización va a haber mayor absorción, ¿verdad? Para mejor, digamos, ejemplificarlo, lo podemos ver acá en esta imagencita de acá, que tenemos acá estas que son, parecen unas raicitas, ¿verdad? Eso son como la vascularización, ¿verdad? Entonces, entre más capilares tengamos en la cavidad nasal, ¿verdad? Más lugares de absorción va a tener el medicamento para que pueda llegar al torrente y hacer su efecto, ¿verdad? ¿Sí? Continuando entonces con los factores anatomofisiológicos, lo que sería el contenido del moco, este es importante porque dice que va a ser la mayor parte de su composición va a ser de agua, estamos hablando de que son de un 95-97%, y el resto va a ser formado por electrolitos, ¿verdad? El valor de la semivida del aclaramiento mucociliar es un estimado de unos 15 minutos aproximadamente, ¿verdad? Recordemos que, como lo comentó la compañera Melanie, aclaramiento mucociliar es ese mecanismo de autolimpieza de la mucosa nasal, ¿verdad? Entonces estamos hablando que este proceso va a durar aproximadamente unos 15 minutos, ¿verdad? Entonces es importante también tomar eso en cuenta. Lo que sería la composición del moco nasal, acá tenemos, digamos, como un zoom de esa imagencita que tenemos acá. Entonces, tenemos el fluido nasal, que se va a dividir en dos, ¿verdad? Tenemos acá lo que sería el fluido tisular y las lágrimas. Recordemos que lo que sería la cavidad nasal está de cierta forma como vecino de lo que sería la cavidad oftálmica, ¿verdad? Entonces también es importante tomar eso en cuenta. Este fluido va a estar formado por agua, por secreciones y por electrolitos, como lo comenté anteriormente, ¿verdad? Pero las secreciones se van a dividir en dos, en lo que sería proteínas y la mucina, ¿verdad? En proteínas podemos ver acá que tenemos como ejemplo en las enzimas proteolíticas, que esas son las que van a ayudar a digerir las proteínas que están contenidas en los alimentos, por ejemplo, las aminopeptidasas. Proteínas secretoras, por ejemplo, la inmunoglobulina A, la lactoferrina, que esa lactoferrina es la que va a tener participación en brindarle hierro a los glóbulos rojos, importante eso, ¿verdad? La calicreína, que la calicreína son péptidos endógenos, o sea, son péptidos que nosotros en nuestro organismo se van a formar, ¿verdad? No lo tenemos que consumir de alimentos ni de la dieta. Pero esta calicreína, algunas enzimas la van a transformar en cininas y estas van a participar en procesos de inflamación y coagulación sanguínea, ¿verdad? Y las proteínas plasmáticas, como tenemos esos ejemplos de acá, que también está compuesta bueno, compuesta en este grupo, la albúmina, que es esta proteína que se encarga de transportar sustancias, ¿verdad? Y la mucina, que también se va a dividir en glicoproteínas ácidas y glicoproteínas neutras en esos ejemplitos de acá. Eso es como un resumencito de lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Que la secreción proteica se van a considerar enzimas proteolíticas, proteínas secretoras y proteínas plasmáticas. Importante mencionar eso. Ok, entre los factores patológicos tenemos que algunos de ellos influyen en la absorción nasal de fármacos. Por ejemplo, aquí van a influir enfermedades alérgicas, van a influir lo que son pólipos nasales y presencia de procesos infecciosos, ¿verdad? Recordemos que los pólipos nasales son todos esos crecimientos blandos y benignos que van a ocurrir o van a aparecer en el recubrimiento de la nariz o en los senos nasales, como podemos ver acá, ¿verdad? Y estos factores patológicos van a influir, ¿por qué? Porque van a modificar el estado y la irrigación de la mucosa nasal. Como pueden ver acá en esta imagencita de acá, estos pólipos de acá de cierta forma van como a obstruir, ¿verdad? La mucosa nasal y tal vez en esos de cierta forma poros vasculares en los que el fármaco puede entrar y esas estructuras lo van a obstruir, entonces no se va a dar un proceso adecuado de absorción. En lo que serían los factores inherentes al fármaco de la formulación, ¿verdad? Que esos son factores que tienen que ver en sí en las fórmulas farmacéuticas como tal. Tenemos la concentración del fármaco, la viscosidad, que es esta resistencia al fluir, ¿verdad? De las sustancias. El pH, porque el pH, recordemos que hay fármacos que son pH sensibles y pH dependientes, entonces también es importante mencionar esto. Aquí también se va incluyendo lo que son las propiedades psicoquímicas del fármaco, por ejemplo, la solubilidad, que también es una propiedad muy importante. El peso molecular, recordemos que en la difusión convectiva, que fue lo que comenté anteriormente,
va a tener cierta afinidad por fármacos de bajo peso molecular. Entonces, si estamos administrando fármacos que sabemos que tienen alto peso molecular, pues no va a ser un proceso de absorción adecuado, entonces va a costar que se haga su efecto como tal. El coeficiente de reparto y el volumen administrado, en lo que sería la concentración del fármaco, ¿verdad? Estamos hablando que la velocidad de absorción va a ser directamente proporcional a la concentración, o sea, la velocidad de absorción de un fármaco va a depender de la concentración que se administre ese fármaco. Eso es lo que entonces queremos comentar un poquito de ese tema. Lo que sería la viscosidad del medio, aquí va a tener cierta participación porque se dice que esto influye de forma negativa en la difusión de los fármacos y también influye de forma positiva al disminuir el aclaramiento mucociliar. En lo que sería el pH, propiedades físico-químicas del fármaco, acá de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es esta que tenemos acá, que es donde se toma en cuenta el pH y el pKa de la sustancia en estudio, ¿verdad? El pH influye en la ionización de los compuestos. Recordemos que lo que sería los compuestos no ionizados van a ser más liposolubles y por ende van a tener una mejor absorción, porque recordemos que el fármaco debe atravesar una membrana semipermeable, entonces los compuestos no ionizados van a tener una mejor liposolubilidad, por eso se van a absorber mejor. Las propiedades físico-químicas, como el peso molecular, el coeficiente de reparto también influyen en la absorción, que es lo que comenté anteriormente con respecto al peso molecular, ¿verdad? Y lo que sería el coeficiente de reparto va a influir directamente en la absorción nasal de los fármacos y su biodisponibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mayor coeficiente de reparto va a ser una mejor y mayor de biodisponibilidad, ¿verdad? Entonces, el ejemplo acá del grafiquito tomado de la presentación que nos facilitó la profe, ¿verdad? Tenemos que a un mayor coeficiente de reparto vamos a tener una mayor biodisponibilidad. Entonces acá también podemos decir que el coeficiente de reparto va a ser directamente, perdón, al revés, la biodisponibilidad va a ser directamente proporcional al coeficiente de reparto, porque estamos hablando que entre mayor sea el coeficiente de reparto, mayor va a ser su biodisponibilidad. Bueno, como les estaba hablando mi compañera María acerca del volumen administrado y de la forma de administración, yo les voy a hablar acerca del aclaramiento mucociliar, ya que este se puede ver modificado al ser administrado por vía nasal un aerosol o tras la administración de 1 a 3 gotas. Ya que después de 30 minutos que se haya administrado un aerosol, la mayor parte de la dosis va a permanecer en el lugar de deposición, mientras que cuando se vaya a administrar 3 gotas, la mayor parte de la dosis ha abandonado el lugar de deposición. Aquí se pueden considerar 3 estrategias para mejorar la absorción de un fármaco por vía nasal. La primera va a ser mejorar la permeabilidad a través de la mucosa nasal mediante el uso de agentes promotores. La segunda va a ser incrementar el tiempo de permanencia del fármaco en contacto con la mucosa nasal. Y la tercera va a ser modificar la permeabilidad e irrigación de la mucosa nasal. Aquí es muy importante tener como cuidado en el caso de las moléculas de naturaleza peptídica, que se pueden usar agentes promotores para mejorar la absorción, pero aquí se va a plantear como un problema de índole, ya que es tóxico y es de máxima trascendencia, en especial si va a ser de administración crónica, que esto sería como una administración durante varios tiempos. Tenemos ejemplos de agentes promotores. Tenemos las sales biliares, las micelas mixtas entre ácidos grasos insaturados y sales biliares. La BL9, que sería bilioxietil 9 laurel éter, y el EDTA. También tenemos las sales de ácidos grasos, ácido glicérico y derivados, lisofosfatilcolina y taurodihidrofuscinato sódico. Las sales biliares actúan como promotores porque a ellos van a inhibir la actividad aminopeptidásica de la mucosa nasal.
ayudan a formar poros hidrófilos transitorios en la bicapa lipídica de la membrana. Van a reducir la viscosidad del mucus, van a eliminar las células epiteliales que constituyen la barrera a la permeación y van a ayudar a solubilizar el fármaco en micelas. Es muy importante mencionar que el PL9 se elimina irreversiblemente las proteínas y los lípidos de la membrana. El EDTA incrementa el transporte paracelular al eliminar el calcio luminal, afectando en este caso la permeabilidad de los iones intercelulares. Y las sales de ácidos grasos van a inhibir la actividad leucina aminopeptidásica. En este caso, las sales de ácidos grasos van a crear un espacio intercelular por eliminación de los iones del calcio de la mucosa nasal. El ácido glicérico va a inhibir la actividad leucina aminopeptidásica y la lisofosfaditilcolina, ella va a afectar la actividad enzimática. También es importante mencionar que el taurodihidrofuscinato sódico, él va a inhibir la actividad leucina aminopeptidásica y va a formar un complejo péptido adyuvante y va a facilitar el transporte paracelular desde la cavidad nasal al lecho de los capilares. Se consigue disminuir el aclaramiento mucociliar tras la utilización de polímeros bioadhesivos, tales como la metilcelulosa, carboximetilcelulosa e hidroxipropilcelulosa. Otra posibilidad de incrementar el tiempo de permanencia se basa en la utilización de microesferas adhesivas, ya que el fármaco va a estar encapsulado en las microesferas y pueden hallarse protegidos de la degradación enzimática al tiempo que éstas se van a adherir a la mucosa nasal. En evaluación biofarmacéutica tenemos dos métodos. El primero sería el método in vivo, que se va a realizar mediante la determinación de la biodisponibilidad absoluta o relativa del fármaco en sus formulaciones a través de la determinación de niveles plasmáticos. Y el segundo método es el método in situ, que también va a ayudarnos como a estudiar la absorción nasal de los fármacos. Este método va a consistir también en perfundir una solución del fármaco que se halla en un recipiente termostácido a la cavidad nasal mediante una bomba peristáltica. Y acá podemos ver un ejemplo de un método in situ como él logra trabajar. Ahora mi compañero Johan va a continuar. Continuando con lo que sería el método in situ, tenemos que la entrada de líquido de perfusión se realiza a través de lo que sería la tráquea en un sentido ascendente y el líquido pasa por la cavidad nasal. Este va a fluir libremente por los orificios nasales. Después de ello, el líquido se recoge en un embudo que se vierte directamente al recipiente reservorio. El líquido de perfusión recorre lo que sería un circuito cerrado, del que se toman muestras a tiempos prefijados. A partir de las concentraciones remanentes, en función del tiempo, se determina la constante de absorción nasal. Fármacos administrados por la vía nasal. Dentro de estos tenemos los fármacos con acción local, destinados a tratar una patología insaturada a nivel de la mucosa nasal, y los fármacos con acción sistémica o general. Los grupos farmacológicos más utilizados o más frecuentes para una acción local son los antialérgicos, los vasoconstrictores y los antiinfecciosos. Algunos de los principios activos para la administración nasal. Lo que sería la insulina para el tratamiento de la diabetes mellitus, la calcitonina para la enfermedad de Paget, los análogos GnRH
Estos sirven para la endometriosis y el cáncer dependiente de testosterona, la desmopresina, trastornos hemorrágicos antidiuréticos, las hormonas liberadoras de corticotropina, el síndrome de Cushing y los análogos de la somatostatina funcionan en la hiperglicemia. Estudios acerca evaluación clínica de los principios activos administrados por la vía nasal. Número 1, los estudios acerca del dispositivo de sesión, considerar si se va a usar lo que sería un aerosol o gotas. 2, los estudios de farmacocinética tras dosis únicas y repetidas. 3, los estudios farmacodinámicos para garantizar lo que sería la actividad por la vía nasal. Número 4, los estudios de biodisponibilidad absoluta. Número 5, estudios de tolerancia nasal del vehículo y de la formulación. Número 6, la verificación de posible formación de anticuerpos, en este caso los péptidos. Número 7, los estudios farmacocinéticos, dosis respuesta, así como el efecto del volumen y las concentraciones de lo que serían las soluciones administradas. Número 8, estudios del cumplimiento del ensayo, los estudios del cumplimiento del tratamiento. Aquí se basan en ensayar lo que sería la administración de 2 tomas diarias versus 3 al día. Número 9, los ensayos clínicos comparativos. Y por último, número 10, los estudios de farmacovigilancia con especial énfasis en la patología nasal. Eso sería todo. Muchas gracias.